¿sí? Entonces, el corazón tiene actividad o demanda de mucho oxígeno. Eso saben, así como el cerebro, el corazón también demanda de bastante oxígeno. Y el oxígeno, ¿no? Que va obviamente por un mecanismo, va a formar energía, que es el ATP. Ese ATP va a depender de tejido adiposo en su mayor proporción. Pero para que ese tejido adiposo se convierta en ATP y pueda usarse como energía, necesita el consumo de mucho oxígeno. Entonces el paciente va a ir disminuyendo su condición de formación de ATP. Como tiene una arteria que está reducida en la luz, entonces su formación de ATP se va reduciendo. Y al reducirse su ATP o la energía, ¿qué va a reducirse? Su capacidad o su actividad, ¿no? De trabajo, que sería de contracción y relajación. Entonces también podría tener yo alteraciones en la relajación. Y esa alteración en la relajación me puede llevar a una disfunción diastólica. Esa disfunción diastólica también me va a producir alteraciones en la contracción. También se altera la contracción. Y esa alteración en la contracción me va a producir alteraciones o disfunción sistólica. ¿Sí? Y esa disfunción sistólica de contracción se va a manifestar en un examen que le voy a tomar en forma rutinaria al paciente, en el EKG. En el EKG. Entonces yo voy a tener modificaciones en el EKG y es acá donde ustedes van a tener un paciente que podría tener un ST elevado o un ST no elevado, que puede ser normal o puede estar invertido. ¿Sí? Después de esta manifestación, recién llega la manifestación de dolor, que es la angina. Se dan cuenta que en la cascada isquémica ha pasado muchos eventos para que el paciente llegue a tener un dolor anginoso. Entonces, yo voy a tener un paciente con dolor y con angina, y si no logro manejar o reconocer y darle el soporte oportuno al paciente, probablemente mi paciente termine con muerte súbita. Y la manifestación va a ser arritmias ventriculares, que es lo más frecuente. ¿Qué arritmia ventricular? La fibrilación ventricular y la y el flúter ventricular, ¿no? Flúter y la fibrilación ventricular. O la taquicardia ventricular o flúter ventricular o fibrilación auricular. Entonces, esas manifestaciones van a ser progresivas. Entonces, algo que tiene que hacer el paciente, en este caso el cardiólogo, lo que tiene que hacer es tratar de reconocer al paciente o hacer seguimiento. Hay un score que va a determinar, ya hemos mencionado que lo que no se modifica es la edad, el sexo y también es una condición genética. Entonces, hay un score que va a determinar por la edad, va a determinar por el sexo y factores de riesgo, ¿no? Y la angina y la manifestación. Entonces, a mayor edad, mayor posibilidad de que el paciente tenga un problema de angina o un accidente a nivel de la arteria coronaria. Por eso que yo puedo ya ir determinando o detectando a mi paciente alguna condición que me pueda hacer pensar en que está fallando la perfusión, por ejemplo, de la arteria coronaria. Si en este momento, en esta etapa, yo puedo determinar, decir, ¿sabes qué? Yo le voy a hacer un estudio de perfusión a mi paciente con una gammagrafía. Entonces, le hago un estudio, voy a perfundir las arterias coronarias y decir, mira, sabes que acá tienes un problema. La oclusión de tu arteria es de un 40, 50, 60%, porque la manifestación clínica de una angina se va a dar cuando la oclusión es más de 70%. Pero yo puedo intervenir previamente, sí. ¿Sí? Cuando yo tengo una alteración de la dilatación y de la contracción, de la relajación y de la contracción, lo puedo evidenciar con una ecografía. Entonces, si tengo factores de riesgo, puedo hacer una ecografía al paciente y luego hacerle un EKG o hacer seguimientos con EKG para ver si hay alteraciones o modificaciones. Cuando el paciente se encuentra en esta condición y tiene factores de riesgo y es un paciente anciano, más de 80, 70, 80 años, entonces mi terapia ya no va a estar dirigida a ver la perfusión, sino probablemente hacer ya un cateterismo. Entonces, eso es muy importante para poder identificar y tratar de lograr manejar en forma adecuada al paciente con un accidente o con un problema a nivel de la arteria coronaria. ¿Sí? Bien. Bien, entonces cuando hacemos la clasificación de angina, hablamos de angina estable, es una angina
típica. ¿Y las características cuáles son, chicos, de la angina? A ver, ¿alguien puede decir las características de la angina? Puede ser dolor torácico de tipo opresivo. Dolor torácico de tipo opresivo. Muy bien, excelente. ¿Otro? ¿Otro? Puede ser ¿Qué más? radiado al lado izquierdo. Disnea quizás también, doctor. Ya. ¿Qué más? Arritmia puede ser. ¿Cuál es la característica de una angina típica? O sea, como nosotros decimos, esta es una angina típica. Mejora el reposo. Mejora en el reposo. Excelente. Entonces, la angina típica tiene 3 criterios. Uno, que es un dolor opresivo, que se da en el pecho, se puede irradiar al cuello, se irradia al lado izquierdo del miembro superior, se puede irradiar a la espalda o al hombro. Se va a iniciar, hemos comentado, en la angina, perdón, en la angina, se va a iniciar, como está ya casi ocluida, se va a iniciar por incremento de la demanda. Entonces, ¿en qué situación, en condición, ustedes incrementan la demanda en un esfuerzo físico? Si el paciente empieza a hacer actividad intensa, entonces vamos a tener incremento de su demanda. Se va a iniciar en ese momento. Y como sé que se inicia en la demanda, entonces también puedo entender que se va a aliviar su dolor cuando el paciente entre en reposo. Y después de 5 a 10 minutos de entrar en reposo, el paciente puede ceder su dolor. Y también responde rápidamente a los nitratos. Entonces, si responde a los nitratos, responde al reposo, si inicia una actividad física y el dolor es en el tórax y si irradia hacia el cuello, la espalda, esta es una angina típica, una angina típica. Y atípica si tiene solo las 2 condiciones, ¿sí? Que solo tenga las 2 condiciones. Bien, entonces si hemos entendido esta clasificación de angina típica, una angina inestable, ¿no? En una condición aguda, porque generalmente la típica se va a dar en una condición crónica, y una angina inestable, infarto agudo de miocardio, que se va a dar en una condición crónica, entonces yo puedo hacer o podría de alguna manera ir planeando o planificando mi tratamiento. ¿Y cómo será mi tratamiento? ¿De qué va a depender El el EKG tratamiento? normalmente para un diagnóstico de... Primero cuando llega el paciente normalmente lo primero que hacen es, si saben que es dolor torácico, primero mandarlo a EKG para ver qué tipo de onda es y ver el grado, si mal no recuerdo. Dependiendo al tiempo que ha durado el dolor torácico, el infarto, tiene diferentes formas en el EKG, si mal no recuerdo. Muy bien. Entonces, si yo tengo un paciente que llega a la emergencia, entonces, y viene con un dolor torácico, entonces yo voy a QRS, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Mi segmento QRS y este es el T, ¿sí? Muy bien. Yo le tomo un EKG y determino el paciente que viene con dolor torácico. Y el paciente en el EKG tiene esta manifestación. ¿Qué sería? ST Porque este elevado. es el segmento ST. Entonces, es un paciente con un síndrome isquémico coronario agudo con ST elevado. Entonces, lo mismo, si llega el paciente a la emergencia y el paciente manifiesta esto o el paciente manifiesta una depresión, ¿cómo se cataloga? Ese tema ST elevado. no elevado. ¿Sí? Entonces, cuando tienen ustedes una manifestación aguda, es esas dos, cuando llega el paciente. Entonces, pero si el paciente que llega a la emergencia, que ahí ustedes ya le hicieron el EKG, y mientras estaba en reposo el paciente, cede el dolor, ¿no? Y le dieron nitratos, ¿no? Y le dieron para que en forma sublingual tome, y de repente el nitrato de isosorbide, entonces el paciente se alivia, entonces dicen ustedes que eso es una angina estable. Pero si no se alivia y el dolor dura más de 20 minutos y en EKG hay alguna manifestación o alguna alteración electrocardiográfica,
y no cede el dolorcito, entonces ustedes sospechan una condición aguda. Y vamos a tratar esto. Hemos mencionado que podría ser ST elevado cuando hay una oclusión total y ST no elevado que puede ser una angina inestable o un infarto agudo de miocardio ST no elevado. Entonces, si yo sé que la condición se va a dar por un desequilibrio entre la oferta y la demanda, ¿qué necesito manejar yo? ¿Qué necesito? La demanda se está dando por incremento en la necesidad de más oxígeno, ¿En Entonces, la oferta? entonces yo necesito mejorar su oxigenación o disminuir su demanda. Entonces, para que entiendan, la angina o el síndrome de enfermedad coronaria, la enfermedad coronaria está asociado al desequilibrio entre su oferta y su demanda. Son dos cosas. Yo incremento la oferta o disminuyo la demanda. Entonces, ¿de qué forma voy a disminuir la demanda? Si sé que mi demanda se va a incrementar, estamos hablando del corazón, el corazón. Si sé que mi corazón va a demandar de más oxígeno, cuanto más trabaje, ¿sí? Y ese trabajo se puede dar por incremento en la contracción o más contracción, o se puede dar por más latidos por minuto, más frecuencia. O esa condición se puede dar porque voy a trabajar más, porque hay algo que impide que saque en forma adecuada mi sangre, que haya resistencia vascular periférica incrementada. O que mucha sangre al corazón o al lado derecho del corazón. Y eso lo llamo, cuando llega demasiada sangre, le llamo precarga incrementada. Cuando hago que el corazón trabaje demasiado, que es el inotropismo o la contractilidad, y cuando hay demasiada resistencia, la poscarga. Entonces yo puedo trabajar para disminuir mi demanda en esos tres lugares. Entonces, para poder disminuir la posibilidad de que llegue más sangre, disminuye la precarga, yo puedo utilizar medicamentos como ¿qué? Como los nitratos, ¿sí? Si quiero que disminuya la actividad del corazón, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que bajar la contractilidad cardíaca. Hemos repasado mucho eso. Quiero disminuir el inotropismo. ¿Qué voy a usar? ¿Qué uso, chicos? La semana pasada comentamos. ¿Qué uso para disminuir el inotropismo? El trabajo del corazón. ¿Beta bloqueantes? Beta bloqueantes. Con los beta 1 bloqueantes, si quieren beta 2 bloqueantes, lo que voy a hacer es, con los selectivos, no beta 2, sino con los selectivos o no selectivos, lo que voy a hacer es disminuir el inotropismo y también bajar la frecuencia cardíaca. Bajo el inotropismo y también el cronotropismo. Entonces bajo la frecuencia cardíaca y también la contracción. Estoy disminuyendo, o sea, relajo mi corazón, relajo los músculos del corazón y hago que la demanda disminuya. Si quiero bajar la resistencia, entonces utilizo vasodilatadores. Entonces voy a dirigir a tres grupos muy importantes. Uno, que me disminuyan la precarga, serán los nitratos. Los que disminuyen el inotropismo serán los beta bloqueantes. Y los que me disminuyan la resistencia o me relajen, me van a relajar, ¿no? Son los calcio, la resistencia vascular o también la contractilidad, son los calcio antagonistas. Entonces yo ya dirijo más o menos y sé, mira, tengo tres grupos de medicamentos y son muy importantes que me van a ayudar. Uno, a relajar, disminuyendo o evitar que llegue mucha sangre al corazón. Otros que disminuyan el trabajo y otros que me relajen la parte periférica, la poscarga, y con eso también disminuyo la demanda. Cuando nosotros hablamos
de medicamentos como los nitratos, lo que tienen es una acción vasodilatadora. Recuerden ustedes, voy a hacer un dibujo. Voy a dibujar en capas la arteria, la pared de la arteria. ¿Cómo se llama esa primera capa de la arteria? La capa íntima. Esa segunda capa, ¿cómo se llama, chicos? Capa media. La capa media sería la muscular. Sí, es el músculo liso. ¿Y la capa externa? Adventicia. La adventicia. Entiendo. ¿Sí? Muy bien. La parte interna está formada por células. La íntima está formada por células endoteliales. Está formado por el endotelio. Y el endotelio es importante para la formación ¿de qué? Del óxido nítrico. El óxido nítrico. ¿Y el óxido nítrico es qué? Vasodilatador. Es un vasodilatador excelente, tanto de arterias como de venas. ¿Sí? El óxido nítrico es un vasodilatador. Y este óxido nítrico depende mucho de un aminoácido que se llama arginina. La arginina. Para que tenga actividad el óxido nítrico, para que se forme óxido nítrico y tenga acción vasodilatadora, necesitamos un aminoácido como la arginina. Es por eso que hace mucho tiempo, si ustedes revisan un poco de historia, van a ver que se daban suplementos de arginina para mejorar o disminuir la posibilidad de un accidente vascular. Entonces sabían que la arginina es importante para poder manejar, para poder producir óxido nítrico y es un excelente vasodilatador. Pero este óxido nítrico va a actuar con los nitratos. ¿Cómo van a hacer todos los nitratos? Los nitratos llegan ya no a la célula endotelial, sino a la célula directamente, a la célula muscular. Y en la célula muscular se va a unir, los nitratos se unen a otro aminoácido. Ese aminoácido que es la cisteína. Y esta cisteína va a coger el óxido nítrico y va a formar y va a transformar o escindir sería GTP, ¿qué es el GTP? Guanil trifosfato a guanil monofosfato, GMP cíclico. Esto es importante. Este GMP cíclico es quien va a iniciar el proceso de vasodilatación, de relajación a nivel de las fibras cortas de la actina. Entonces, para que este óxido nítrico tenga acción, necesita cambiar, escindir, ¿no? Mi GTP en GMP, en monofosfato, ¿sí? Guanil monofosfato. Y ese produce la relajación. Esta es la acción de los nitratos. Y los nitratos tienen acción con mayor potencia en las venas que en las arterias. A dosis bajas, a moderadas, su acción relajante en las venas es alta. A dosis altas, recién tienen una acción vascular arterial periférica. Entonces, cuando ustedes le ofrecen a la dosis que corresponde, probablemente su acción es vasodilatadora. Y usted se pregunta, ¿pero qué tiene que ver con disminuir la demanda? Cuando nosotros tenemos en acción un vasodilatador, la vena, ¿cómo se llama esta vena? La vena cava inferior. Se va a dilatar y al dilatarse, su compliance se incrementa y al incrementarse su compliance actúa como un depósito. Entonces, al actuar como un depósito, la cantidad de sangre que llega acá se reduce. Entonces, vamos a tener la disminución del volumen en el corazón. Y al disminuir el volumen, entonces disminuye la precarga, disminuye la actividad del corazón, o sea, hay menos sangre que bombear, y obviamente relajo o disminuye la demanda de oxígeno en el corazón. Esa es la acción de los nitratos. ¿Y cuáles son los nitratos, chicos, que conocemos? ¿Cuáles son los nitratos que conocemos? Isosorbide. Isosorbide en sus dos formas, dinitrato de isosorbide y el mononitrato de
isosorbide, ¿sí? El dinitrato de isosorbide lo podemos usar en forma sublingual, ¿sí? Se usa en forma sublingual. Y el mononitrato podemos utilizar se puede usar también de forma oral, ¿no? Obviamente la acción o el tiempo va a demorar un poquito más, pero responde muy bien al metabolismo del primer paso, ¿sí? Entonces, pero el dinitrato de isosorbide por vía sublingual, perdón. Entonces, rápidamente su acción va a ser entre 4 a 5 minutos, ¿sí? O hasta 6 minutos. Y otro nitrato que conocemos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La nitroglicerina. La nitroglicerina. Entonces, la nitroglicerina tiene una acción también rápida, ¿sí? Una acción rápida que nos permite utilizar también en forma sublingual o en forma endovenosa. Entonces, lo vamos a utilizar en esa emergencia o en esa condición aguda. Lo podemos usar en la condición aguda. Bien, esto en cuanto, un segundo, en cuanto a la manifestación de los nitratos. Bien, ¿hemos disminuido la demanda? Sí. Otro efecto son los beta bloqueantes. ¿Qué hacen los beta bloqueantes? Hemos visto que pueden ser selectivos o no selectivos. ¿Sí? Pueden usar cualquiera de los dos, selectivos o no selectivos. Selectivos que actúan específicamente en el receptor beta 1 y no selectivos que actúan en beta 1 y en beta 2. Entonces, ¿cuál es la finalidad de ese medicamento? ¿Qué hace el medicamento? Si mal no recuerdo, los betas actúan sobre el nodo sinusal, disminuyendo su ritmo, por decirlo así, induciendo a ¿Ven? bradicardia. Es lo único que tienen que recordar, chicos, es farmacología del año pasado, del semestre pasado. ¿Qué hace el beta 2? ¿Qué hace el beta 1? ¿Cuál es la acción del beta 1? ¿Dónde actúa el beta 1? El beta 1 actúa en el corazón, ¿sí? Y su acción es inotrópica y cronotrópica, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Disminuir la contractilidad, disminuir el trabajo, el esfuerzo del corazón y disminuimos también la frecuencia cardíaca. Estamos disminuyendo su actividad y al disminuir su actividad vamos a disminuir su demanda. Se disminuye la demanda. Ese medicamento es el medicamento de primera línea, el medicamento de primera línea. Y se ha demostrado, si ustedes han revisado un poco, entonces han visto que estadísticamente el beta 2 lo que hace es disminuir la mortalidad en el paciente. Entonces es un paciente que te va a mejorar el pronóstico. Por eso que de elección para iniciar el tratamiento o el manejo de un paciente es disminuir, obviamente, también la mortalidad, disminuir o mejorar un poco la sobrevida o mejorar el pronóstico del paciente. Bien, ¿qué es lo que hace el beta 2 al disminuir o cómo disminuye el paciente la mortalidad? Disminuyendo las complicaciones. ¿Recuerdan ustedes esa cascada isquémica? Al final de la cascada, ¿qué había, chicos? Dolor, angina. Antes del final, el dolor anginoso. ¿Y el final? El desenlace final Muerte súbita. es la muerte súbita. Y esa muerte súbita se va a dar ¿por qué condición? Por una arritmia. Una arritmia súbita. Y se va a dar ¿por qué? Una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Lo que les comentaba a los chicos en las clases anteriores. ¿Recuerdan este periodista que falleció jugando fútbol? ¿Recuerdan? Chicos, solo a ver, para relajarnos un poquito. ¿Recuerdan o no? Sí, doctor. Ya. Entonces, ¿por qué murió ese señor? Creo que tenía 50 años y algo, 50 y pico, y estaba haciendo actividad física. ¿Qué cosa pasó? Incrementó su demanda y probablemente hizo una oclusión total.
hizo una fibrilación o una taquicardia ventricular, hizo una muerte súbita. ¿Sí? Esa condición llevó a nuestro paciente a la muerte. Entonces, quizás no hubo tiempo para poder reanimar o para poder revertir la condición clínica del paciente. Entonces, el beta-2 al manejar, al mejorar la contractilidad y al disminuir la frecuencia cardíaca, y disminuir la contractilidad, lo que hace es minimizar o disminuir las arritmias cardíacas que me van a llevar a la muerte súbita por fibrilación. Entonces, eso es lo que terminamos haciendo con el beta-2. Entonces, disminuye, obviamente mejora la condición clínica del paciente con angina, mejora el pronóstico y también disminuye la mortalidad. Esto es pregunta de examen, es algo que deben saber cuál es el medicamento de primera elección o el de la primera línea para el paciente anginoso, el beta-2. El beta-2, ¿sí? Muy bien. El otro medicamento será los antagonistas de calcio. Antagonistas de calcio. Entonces, ¿cuál es su finalidad? Recuerden ustedes, tenemos dos grupos de medicamentos que son antagonistas de calcio. ¿Pueden decir, por favor? ¿Alguien? Hidro, Los hidropirídicos y hidropirídicos. dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Los representantes más importantes de los dihidropiridínicos, Nifedipina. nifedipino y amlodipino. Y los no dihidropiridínicos, verapamilo y el diltiazem. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Que los dihidropiridínicos actúan básicamente, ya hemos comentado de eso, ¿dónde? En el músculo liso De los vasos vascular. Músculo liso vascular. Y los no dihidropiridínicos actúan En corazón y vasos sanguíneos. muy bien en el corazón, en el músculo, el miocito, ¿no? El músculo del corazón, en el nodo sinusal o nodo auriculoventricular, en el nodo sinusal, nodo auriculoventricular, y también en el músculo liso vascular. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, cuando yo utilizo, por ejemplo, verapamilo, entonces voy a tener acción disminuyendo la contracción, el inotropismo, el dromotropismo, por la conducción, ¿no? La conducción, y también voy a disminuir la resistencia vascular. Estamos hablando de la resistencia vascular de la arteria coronaria, que también va a actuar a nivel periférico, en la arteria coronaria. Entonces voy a tener relajación, y al tener relajación voy a disminuir la demanda. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esos son los 3 medicamentos que van a utilizar, aunque hay otros medicamentos que sí tienen que conocer, que tienen mucho que ver también en el manejo del paciente con infarto agudo de infarto de miocardio o enfermedad de las arterias coronarias. Entre ellas, ¿cuáles están, chicos? Además de los que hemos visto que son los más importantes. ¿Qué nos falta? Antiagregantes plaquetarios. Los antiagregantes plaquetarios son 2. ¿Cuáles son? Fenoxaparina. ¿Cuáles son antiagregantes plaquetarios? Antiagregantes plaquetarios. Clopidogrel. Clopidogrel. ¿Y qué? Aspirina. La aspirina. La aspirina. La aspirina. Recuerden, ¿dónde actúa la aspirina? ¿Qué hace? Entonces, es importante para la agregación plaquetaria. Recuerden ustedes, adhesión plaquetaria. La adhesión plaquetaria se va a dar por la presencia de colágeno y la presencia del factor de von Willebrand, que se encuentra en la zona superendoterial, se expone a la luz vascular y empieza a adherirse las plaquetas. Después de ese proceso de adhesión, vamos a tener el proceso de agregación plaquetaria. Y la agregación plaquetaria se va a dar por la unión ¿de qué? De plaquetitas, ¿por qué? ¿Qué hace que se agreguen las plaquetas? Fibrina. La fibrina. Esa fibrina tiene que tener contacto con tromboxano A2 y ADP.
Entonces, cuando yo tomo aspirina, voy a inhibir el tromboxano A2, que va a estimular las glucoproteínas 1, 2, 2A, 3, 2A, 3B, ¿no? 3B, que me van a producir la agregación plaquetaria y también me va a inhibir el ADP. Entonces, el ADP, el receptor del ADP lo inhibe el clopidogrel y la aspirina el tromboxano. Entonces, con eso voy a minimizar la posibilidad de que yo tenga un accidente vascular, porque si yo tengo una lesión y sale, entra en contacto los componentes de la zona subendotelial, rápidamente se va a producir agregación plaquetaria, se va a formar un trombo. Y no hay forma de que fluya, y acá se produce una isquemia y luego necrosis. ¿Sí? Y luego viene la muerte, si no se trata en forma adecuada. Para minimizar esa condición, al paciente con riesgo lo voy a manejar con antiagregantes plaquetarios, como es el clopidogrel o la aspirina. Otro medicamento que es importante, otro medicamento, Enoxaparina. ¿ya? También las heparinas, la enoxaparina. Entonces, un anticoagulante. Un anticoagulante. Muy bien. ¿Qué más? Hay otro grupo de medicamentos. La atorvastatina. Muy bien, las estatinas. Las estatinas. ¿Qué hacen las estatinas, chicos? Las estatinas tienen una función muy importante. En realidad, dos funciones Es un que tienen estabilizador mucho de que ver. placa. Un estabilizador de la placa, muy bien, un estabilizador de la placa, evitan que se rompa esa placa. ¿Y qué hace? Disminuye o actúa en el metabolismo del colesterol. Evita que se forme o que disminuye el colesterol. Tengo doble acción, por favor, no forme más colesterol. Y también voy a estabilizar mi placa. Entonces, las estatinas, como la atorvastatina, es importante para el manejo de paciente con una enfermedad de la arteria coronaria. Muy bien, tenemos otro grupo de medicamentos. ¿Cómo se llama? Doctor, tengo una pregunta. Trimetazidina. ¿Qué es la trimetazidina? ¿Qué acción tiene? Les decía, mi corazón demanda de mucho oxígeno. Sí. Y la demanda, para yo producir oxígeno necesito un metabolismo, necesito para producir energía, para producir energía yo necesito metabolizar, ¿qué? Puedo metabolizar glucosa, puedo metabolizar ácidos grasos. Y el corazón prefiere estos ácidos grasos. Cuando metaboliza ácidos grasos para formar ATP, va a demandar de mucha energía, demanda de mucho oxígeno. Entonces, el paciente o el paciente en condiciones normales va a compensar, pero si es un paciente con corazón enfermo, el que demande mucho oxígeno al formar ATP, entonces va a incrementar su demanda. Entonces, ¿qué hace la trimetazidina? Lo que hace es eliminar ese metabolismo para formar ATP de ácidos grasos y le dice a la glucosa, por favor, glucosa, tú vas a ser quien va a formar ATP. Cambia el metabolismo por la glucosa, ácidos grasos por glucosa. ¿Sí? Inhibe la acción o la formación de ATP por ácidos grasos para formar ATP a partir del oxígeno y la glucosa. Entonces, por lo tanto, ese metabolismo demanda de menos oxígeno. ¿Bien? ¿De qué nos estamos olvidando? Otro medicamento. La ranolacina. Este es un medicamento nuevo que ustedes han revisado. ¿Qué es lo que hace la ranolacina? ¿Qué hace la ranolacina? A ver, no he escuchado. Entonces va a actuar sobre el segundo canal de sodio. Entonces, el segundo canal de sodio inhibe el segundo canal de sodio, evita que ingrese sodio dentro de la célula, o evita que entre la célula, para que le permita salir al calcio. ¿No? Entonces, para que salga el calcio, y porque se queda calcio a nivel intracelular, recuerda que el calcio va a activar la contracción del músculo. Entonces, estos son los medicamentos que podemos utilizar en un paciente con angina. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Dime.
Ya. Antes se utilizaba mucho, y hay que tener mucho cuidado, como un cóctel, el grupo de medicamentos, ¿no? Te decían, si tengo un problema en el corazón, dale la mano, ¿no? Si tengo una angina, dale la mano al paciente. Mano, si dolor, si es dolor, ¿qué puedo usar? Para el dolor, morfina. ¿Qué puedo usar? ¿Qué sería? Aspirina. De aspirina. N de nitratos. Y O de oxígeno. Entonces, sé que con el nitrato voy a aliviar el dolor, si es una angina, ¿sí? Voy a aliviar el dolor con morfina, ¿sí? Voy a, de alguna manera, estabilizar o voy a evitar de que se formen trombos con la aspirina. Excelente. Y si el paciente está saturando, le voy a dar oxígeno. Solo que esto no funciona en todos los pacientes, ¿no? No va a funcionar en todos los pacientes este cóctel. ¿Qué pasa si yo le doy oxígeno a un paciente que no requiere oxígeno? Entonces, ¿qué pasa a ti si te pongo en ese momento en tu condición que tú no requieres oxígeno, incremento la concentración de oxígeno? Entonces voy a crear un efecto casi paradójico. Voy a producir vasoconstricción. Esa hiperoxia puede producir vasoconstricción en algunos pacientes, disminuyendo la posibilidad de, incrementando la posibilidad, perdón, de isquemia. Entonces, el oxígeno solo se da cuando la saturación es menor a 92%. ¿Sí? Entonces, ¿podemos usar morfina? Sí, podemos usar morfina. ¿Podemos utilizar aspirina? Excelente. Nitratos también se utiliza. Hay otras formas de manejar, ¿no? Aparte de la mano. Hay otros cócteles como morfina, igual aspirina, heparina, estatinas, ¿no? Entonces, vamos a utilizar igual. Entonces, estatinas es importante, las heparinas también es importante. Bien, eso es lo que antes se usaba como en forma repetitiva. Hablando ya de tipo de pacientes, ¿no? Si es un paciente que tiene otro tipo de angina, como la Prince Metal, ¿la Prince Metal qué es, chicos? Angina de espasmo, de vasoespasmo. No es una condición de oclusión, sino es un vasoespasmo. En saber vasoespasmo, obviamente va a haber isquemia y va a manifestarse con dolor. Como es un problema de vasoespasmo, ¿cuál sería el medicamento ideal? ¿Cuál sería el medicamento ideal? En otro grupo que quiere ingresar. ¿Cuál sería, a ver, en la angina de Prince Metal, pregunta de examen, ¿cuál sería lo ideal? Perfecto, canales de calcio, ¿cuál de ellos? Relaciona, ¿cuál de ellos les das? ¿Los dihidropiridínicos o no dihidropiridínicos? A ver, ¿cuál le darías? A ver, trata de relacionar. A ver, chicos, relacionen. ¿Cuál de ellos le darían? Si sé que es un problema de vasoespasmo, ¿cuál le doy? De Hidro, El que actúa solo en el vaso o el que actúa también en el vaso y en el corazón. algo. A ver, ¿cuál de ellos? Si le doy el que actúa en el corazón, me va a producir bradicardia, me va a producir bajar el eutropismo. Entonces, mi problema no es de demanda a nivel del corazón, incremento de demanda del corazón, sino es un problema de vasoespasmo. Entonces, yo con darle solo un medicamento que me produzca relajación va a ser suficiente. Entonces, el medicamento ideal serían los dihidropiridínicos como el nifedipino o el anodipino.
Algunos pacientes que hacen Prismeta podrían tener bloqueo. Le daré a este paciente con bloqueo, le daré el no dihidropiridínico, no, porque si tiene bloqueo y además de que está ya bloqueado, le corto la frecuencia, le corto la conducción, el paciente se va a morir. ¿Sí? Entonces, no voy a utilizar en pacientes con bloqueo los medicamentos, los calcioantagonistas, los no dihidropiridínicos. ¿Sí? Bien, al igual que los beta 2, ¿en quienes no utilizamos? Pacientes con asma. ¿Perdón? En los pacientes con asma bronquial no se utilizan los beta-bloqueadores. Si es que es un no selectivo, no utilizamos en pacientes con asma bronquial. Si no es no selectivo, si es selectivo, sí podemos utilizar, ¿no? Si no es no selectivo, que actúa, recuerden, en beta 2, beta 1 podemos utilizar. ¿Bien? Bien, ¿sigue una pregunta, chicos? Perdón. No te he escuchado, perdón. Bien, trombolíticos. Los trombolíticos vamos a utilizar, a ver, si tengo un paciente que está con infarto agudo de miocardio, ¿no? Que es un infarto agudo de miocardio, o que esté con un Zika ST elevado, ¿cuál sería el tratamiento? El tratamiento no va a ser solo la medicación, sino tengo que utilizar trombolíticos y tengo que utilizar ya terapia intervencionista. Y la terapia intervencionista va a ser, ¿qué? El cateterismo. Entonces, el cateterismo es ingresar por una vena, perdón, por una arteria, por un vaso, se ingresa por un vaso, y si esta es la oclusión de la arteria, entonces se ingresa con una mallita, y esta mallita como que se infla y empuja el tejido aterosclerótico, ¿no? Aterosclerótico, y empieza a abrir la luz. Entonces, cuando el paciente tiene un Zika ST elevado, tenemos más o menos 9 horas o menos de 9 horas para resolver el problema. ¿Sí? Entonces, si no hay posibilidad de un cateterismo o una intervención, entonces, ¿qué van a usar? Fibrinolíticos, ¿no? La idea es destruir o destrozar los coágulos con fibrinolíticos. Bien, chicos. Bien, es 9:30. No sé si se ha entendido. Estuvo la clase aprovechable, ¿no, chicos? Sí, Doc. ¿Sí? Doc, una pregunta. Para el siguiente Daily. grupo, ¿se va a usar este mismo link? Sí, 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 ese mismo link. Sí, 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 porque Entonces es... se los paso. sí, pásale, profe, pero diles que Ya. están intentando ingresar. Entonces, ahorita le doy acceso. Bien, ¿preguntas? Marita, tú has expuesto, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. A ver, no, todavía no se vayan. Denme un segundo para la lista. Ya creo que salieron. Si se salieron, no les voy a considerar en la lista, chicos. Dime. A ver. Bien, ¿qué medicamento inhibe la fosfodiesterasa? A ver, dime el medicamento que inhibe la fosfodiesterasa. Inhibidor de la fosfodiesterasa. El Sildenafil, medicamento. ¿Perdón? persildenafil
O ¿Perdón? el sildenafil sería un El inhibidor. sildenafilo. Sildenafilo. El sildenafilo es un inhibidor de la fosfodiesterasa. Ese inhibidor de la fosfodiesterasa lo que hace, o lo que es la fosfodiesterasa, la fosfodiesterasa, lo que hace es producir contracción. ¿Qué hace? Inhibe el GMP cíclico. Inhibe el GMP cíclico. Y al inhibir el GMP cíclico produce vasoconstricción. Entonces, si yo inhibo la fosfodiesterasa con el sildenafilo, voy a producir relajación. Voy a producir relajación. Y a producir relajación, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa si produzco relajación, chicos? Mayor resistencia inflamatoria. ¿Mm? ¿Qué va a pasar? Si utilizo, por ejemplo, estoy utilizando nitratos, utilizo nitratos. ¿El nitrato, cuál es la acción del nitrato? Relajación, vasorelajación, para producir dilatación vascular. Y si además de eso utilizo sildenafilo, que es el sildenafilo, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa, no es PF, P, fosfodiesterasa, la fosfodiesterasa también voy a producir relajación, mayor dilatación, por lo tanto voy a tener hipotensión. ¿Sí? Hipotensión. Entonces está contraindicado que yo utilice un vasodilatador y además del vasodilatador utilice otro como el sildenafilo, ¿no? Si el paciente va a entrar en hipotensión y probablemente por relajación tampoco me llegue sangre hacia el corazón, hacia la parte vascular del corazón y por tanto termine igual con isquemia y tenga una muerte súbita. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Muy bien. ¿Otra pregunta? Muy bien, chicos, yo les agradezco mucho. Gracias por la espera. Y bueno, quizás no sea si hay algún inconveniente como el que se ha dado durante esa semana, probablemente igual nos estemos conectando en forma virtual. ¿Hay algún problema si hay conexión virtual? A ver, levante la mano a quien no le gusta la conexión virtual. Bueno, yo sé que no es lo mismo, pero va a haber circunstancias donde vamos a tener que hacer de esa forma, chicos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, bueno, ya tomé la lista. Todos los que están acá, ¿cuántos son? Son 18, ¿no? A ver, Josué Guerrero está en la lista con nosotros. ¿Josué Guerrero está con nosotros en el grupo? ¿En nuestro grupo? No. Bien. Solo estoy considerando los que están en la pantalla, chicos, en la lista. Si han salido, lamentablemente no voy a poder considerar. Bien, entonces nos conectamos. Bueno, ya nos conectamos. Si no, nos vemos el próximo lunes en la universidad. Bien, bien, chicos. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Nos vemos.